Muy buenas, buenas a todos los que nos están viendo ahora mismo. Hoy aquí en Mazal Televisión tenemos una entrevista que creo que va a ser súper importante para todos. Primero vamos a conocer a esta artista maravillosa y luego también vamos a decir un suceso que ha tenido hace muy poquitos días y vamos a contarlo aquí porque creo que hay que darle voz a esta persona estupenda que acaba de llegar aquí, que se llama Anastasia Golub. Sí. Bienvenida. Gracias. Y tenemos también a Victoria Atlas, que ella es otra persona maravillosa, que es la que me va a hacer de traductora. Bienvenida, Victoria. Hola, gracias por invitarme. No, nosotros encantadas. Bueno, tengo que decir que Nastia Golub, es como te llamas, ella es una pintora maravillosa, ¿no? Tiene un arte y sobre todo, digamos que es arte figurativo, lo que realmente ella hace. Ajá, y voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, sus producciones se inspiran en emociones humanas, los estados de ánimo, las acciones de la vida cotidiana también, porque ella pinta también cosas de sus experiencias. Y bueno, aparte de esto, ella le gusta como la literatura, le gusta muchísimas cosas, ¿no? Aparte que ahí refleja realmente luego su arte. ¿Y de qué queríamos hablar? De una exposición que se llevó a cabo aquí en Madrid, que se llamaba Y la tierra era temblor y caos y un susurro. Y bueno, esto estaba expuesto en la Galería Recreo, en la calle San Bartolomé, aquí en Madrid. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Yo voy a hablar en Sí, cerca de un ruso. poquito. Sí, Sí, y sí. что же случилось? С этого мы начнем, и в этом ваш вопрос. А случилась совершенно какая-то для меня невообразимая по своей сложности событие и по своей правде. Dice Nastia que realmente la gran pregunta es qué fue lo que ha sucedido y que para ella lo que sucedió ha sido algo de tremenda importancia y que le resultó ser revelador de una verdad dolorosa. Claro. Пространство, в котором открылась моя выставка и просуществовало всего 2 дня, оно было мне знакомо до сего дня. Мы провели там одну выставку буквально за год до. El espacio donde se inauguró la exposición de Nastia ya le fue conocido un año antes de la inauguración de la exposición y la tierra fue temblor y caos y un susurro. Se celebró una exposición colectiva en la que ella participó un año antes de su primera exposición personal. O sea, que ella anteriormente ya había expuesto ahí. Claro, que cuando se inauguró su exposición solo duró 2 días. Solo 2 días, es que no puede ser eso. O sea, aquí tenemos que decirlo. Porque una cosita que iba a preguntar. Las dos sois judías, ¿no? Culpables. Sí. Sí, claro, por supuesto. Sí, во мне течет и еврейская кровь, и русская кровь. En mí se combina la parte judía y la parte rusa. Rusa. O sea, nació en Rusia. De ahí Я родилась в Москве. Nació en Moscú. Ajá. И эмигрировала, уехала из России в 22 году. Y en el año 22 abandonó Rusia. Покинув мою землю, мою родину в связи невозможностью противостоять решениям, принимаемым той властью, которая сейчас и последние 20 лет, уже даже больше, управляет Россией. Dice Nastia que se tuvo que ir
debido a la imposibilidad de hacer frente a las decisiones que la gente que está en el poder desde hace más de 20 años está tomando y cómo está gestionando el destino de lo que para ella era su patria. И невообразимым для меня знанием оказалось, что уехав и находясь на территории Евросоюза, открытой, свободной Испании, Para ella resultó ser un descubrimiento que no se podía anticipar, que habiendo abandonado un país sin libertad de habla, llegando a la Unión Europea, a un país democrático que se antoja libre como lo es España, оказывается, внутри именно пространства социума resulta que dentro de la propia sociedad существует такое сильное, нагнетенное состояние отношения по теме, связанной уже даже не с Россией и Украиной, resulta que dentro de la propia sociedad se ha formado un estado de ánimo, una disposición social impuesta, gestionada de una manera manipulativa, que ya no es que tenga que ver con Rusia o Ucrania, связанная с темой конфликта между Палестиной и Израилем или Израилем и Палестиной. Sino que es la actitud que se ha tomado en la cuestión tocante al conflicto entre Palestina y Israel y Palestina. И я совершенно не могла представить, какой уровень нетерпимости может быть в стране и в социуме, где давно уже существует, на мой взгляд, как мне казалось, и я надеюсь, что все-таки я не до конца разуверюсь в этом, существует некий анализ происходящих событий, что ты не можешь одним цветом мазать, черно-белым цветом мазать всех людей без разбора. Dice que le ha dejado impactado que en un país que se le antojaba libre y que quiere pensar que no acabará desengañándose del todo, hablando de España como un país que es autocrítico, donde se entiende que no se puede aplicar un único color o no se puede ver la realidad solamente en blanco y negro, que en un país así haya una intolerancia de semejante nivel hacia alguna cuestión como la de Palestina. Es que ha sido muy fuerte, ¿eh? O sea, una pintora maravillosa con tus pinturas, ya habías expuesto ahí y de repente por este conflicto, por tal, dicen no. O sea, ¿dónde está la libertad? Выставлялся в этом пространстве, вдруг оказался с отмененной выставкой, где же находится свобода. Это прекрасный вопрос. Es Свобода находится в нас. La libertad la llevamos dentro de nosotros. И никогда во внешнем мире. Nunca la podemos esperar encontrar fuera de nosotros. И мы все подвержены любому массированному давлению. Todos somos susceptibles de encontrarnos bajo la influencia de una presión masiva desde fuera. И мне всегда казалось, что в этом и заключаются демократические институции, академии, университеты, которые учат своих студентов критическому мышлению. Siempre he creído que en eso radica la variedad de las instituciones características de una democracia, las academias, las universidades, los ámbitos de lo artístico que educan a sus estudiantes o a sus adeptos a pensar de manera crítica. А значит, тем самым человек сам себе или попадая в ситуацию, или оказываясь около сложных событий, начинает формулировать и задавать иные вопросы, нежели те, которые он слышит из внешнего мира.
esa libertad se debería manifestar en que ante una presión radical externa, una persona libre debería empezar a formularse unas preguntas que le permitirían contrastar su percepción de la realidad frente a esa masiva propaganda externa. Claro, bueno, vamos a hablar. ¿Y qué os han dicho de la casa de las exposiciones? Что тебе сказала пространство? Во-первых, мне бы хотелось все-таки, для меня это важно, сказать по поводу этих людей, которые, их там несколько управляющих. El espacio está regentado por varias personas y le resulta importante hacer una mención, una declaración respecto a la gente que gestiona este espacio. Чтобы я сейчас, конечно, скажу слова, которые мне были Por supuesto, произнесены, voy a trasladar lo que se me ha dicho, но важнее для меня, в связи с этим я так была рада, что вы откликнулись поговорить, важнее для меня задать вопросы всем нам, как нам жить и быть дальше, когда в целом во всем мире идет огромное деление плохие, хорошие. aunque las palabras que voy a trasladar salieron de este espacio. Le agradezco muchísimo, dice Anastasia, a ti, Alina, que me hayas invitado a esta entrevista, porque creo que de lo que se trata es de formular algunas preguntas abiertas que deberían dirigirse a todo oyente o espectador de este programa y fuera de él, porque estamos en una situación en la que el mundo parece estar abriéndose en dos campos o dos bandos, de los buenos y de los malos. В экспозиции были 2 работы из 18 работ, посвященные 7 октября. La exposición constaba de 18 obras, solo 2 de ellas fueron dedicadas a la tragedia del 7 de octubre, la masacre en Israel. Eso es lo que quería yo comentar, ¿no? Porque ¿cuál era el motivo de la exposición? O sea, de sus pinturas, el título, ¿por qué? Y sé que habían dos obras tuyas dedicadas a eso. ¿Y crees que por eso te dijeron que cerraras? Es evidente, claro, pero... Вся выставка, она рождалась на протяжении последних всех 3 лет, с момента моего отъезда из России. Las obras que llegaron a componer esa exposición fueron siendo gestadas a lo largo de los últimos 3 años, desde el momento que tuvo que abandonar Rusia. Мучительным, ужасающим событием, связанным с войной в Украине, которая развязала та страна, в которой я родилась. Uno de los elementos desencadenantes fue el tormentoso evento de ser el país donde ella ha nacido, el que ha desencadenado la guerra en Ucrania. И в которой оказался задействован весь мир. Una guerra en la que de una u otra manera acabó integrándose el mundo entero. Там были картины, посвященные городу Гроза в Харьковской области. Hubo obras dedicadas a sucesos y espacios vinculados a la guerra en Ucrania. Посвящено детям войны. Los niños de la guerra, un pueblo llamado Grozа. Посвящено тому, что происходит между людьми, и одна работа называется «Большая охота», потому что есть ощущение, что люди охотятся друг на друга. También la evolución de la relación entre la gente durante la guerra en Ucrania. Вы как раз ее показываете. Que es justo la obra que se está enseñando ahora. Su título es La caza mayor, porque realmente hay sensación de que la gente está cazando unos a los otros. Вы видите буквально человека, связанного, руки его связаны сзади, и лежит он как абсолютно сваленное животное, убитое на охоте.
se ve a una persona maniatada que está echada en el suelo como una pieza de caza mayor que ha sido cazada y está recogida como un Claro, es que trofeo. refleja tanto lo que está pasando. Estás diciendo la estás diciendo la verdad, estás contando con tu arte lo que está pasando. Y entonces, claro, han dicho Claro. aquí que no nos interesa esto y te quitan de un plumazo. Tienes que Да, haber- там были работы, 3 работы были связаны с Алексеем Навальным, но ко мне они подошли с очень конкретным требованием. También hubo 3 obras vinculadas al gran Алексей Навальный. opositor al régimen ruso, que era Alexei Navalny, y sin embargo el espacio le abordó a Anastasia a causa de un tema en concreto. Они попросили снять текст, посвященный 7 октября, и вопросов, который был сформулирован мною и Викой, как человеку, который участвовал в этой выставке, как человек, формулирующий нарратив к работам. El espacio le exigió a Anastasia quitar los textos que comentaban las obras claro. inspiradas en y las que reflejan los sucesos del 7 de octubre. Y menciona Anastasia que esos textos eran muy importantes y tuve el honor de participar en la exposición, precisamente ayudando a formular los textos que formaban la parte narrativa de esa exposición, una parte que era inseparable de las obras figurativas. Они попросили снять тексты, убрать их. Exigieron que se quitaran del todo. И пускать разрешили на выставку только моих знакомых при моем сопровождении. Y aún así el espacio estaría abierto solo para la gente que viniera de la mano de Anastasia en su presencia, solo si ella los acompaña. Es que no doy crédito, perdóname. Sí, perdone, disculpa. perdone. No doy crédito que esté pasando esto aquí en España. Es Totalmente. que no doy crédito. Parece que estamos... O sea, me estás contando eso y digo, bueno, o sea, yo sé que todo va muy mal, pero vamos, ya esto es lo más de lo más. Que se metan en el arte, una parte cultural, y que hagan esto. Это уже переходит все границы, и мы говорим об искусстве, Для и что в области искусства. Для страны, в которой я родилась, понятие самоцензуры абсолютно является чем-то более чем знакомым. En el país donde nací yo, dice Anastasia, el concepto de autocensura es algo implícito. Когда страх возникает быстрее, чем еще официально ты получил какую-либо разнарядку. Allí el miedo nace dentro de ti antes de que alguien te diga algo desde fuera. И я понимаю, видя объем палестинских флагов и поддержки, я понимаю, что даже если у человека возникнет желание выразить какое-либо проявление милосердия или скорби, Entiendo, viendo el volumen de las banderas palestinas, de las manifestaciones pro-palestinas, de la exteriorización del apoyo a Palestina, que si a una persona se le ocurre expresar alguna manifestación de compasión o consideración hacia el otro bando, que es Israel, то есть ощущение, что тебя вычеркнут или цензурирует общество. La impresión es que a una persona así la expulsará la sociedad de su seno o por lo menos le censurará. Но ведь по обе стороны конфликта стоят люди. Pero no podemos permitirnos olvidar que hay personas en ambos bandos. И разделять людей и действия власти в той или иной степени все-таки нужно. Y es absolutamente necesario separar las acciones de los gobernantes de lo que le sucede a la gente. Claro, al pueblo.
Pero bueno, para eso tenemos Mazal Eso es. Televisión, que aquí no hay censura, aquí hay libertad, aquí podemos decir lo que queramos. Y bueno, te agradezco muchísimo tu testimonio. Vamos a ver las obras, a ver si me puedes explicar cada una. Vamos a mirar esta para hablar un poquito. Вот в названии есть слово un susurro, шепот. El nombre de esa obra es un susurro o susurro. Está hecha, todo lo haces a lápiz y carboncillo o está pintado. Здесь tinta, масло, акрил, óleo, acrílico, pastel. И там, если приблизить эту si se aumenta un poco la obra, можно будет увидеть se podrá vislumbrar лики и очертания большого симфонического оркестра. Rostros e instrumentos musicales detrás del personaje central y a su alrededor que forman un conjunto de toda una orquesta sinfónica. И там, а с другой стороны, можно будет разглядеть лики и абрисы святых. Por otra parte, se puede ver también los rostros y hasta los nimbos de los santos. И этот шепот света и звук света, на мой взгляд, всегда можно найти и различить, только нужно человеческое усилие. Dice Nastya que se trata de la metáfora de que el susurro de la luz y el susurro de la música, de la armonía, incluso en un espacio muy oscuro, siempre se podrá distinguir y discernir. Solo hace falta hacer el esfuerzo. Qué bien, vamos a ver otra. Ya que no te han dejado ver, exponerlas todas, aquí lo vamos a poner para que todo el mundo vea las obras. Luego me tienes que decir dónde podemos localizarla, ¿no? Para que te los compren o... Vale, vamos a ver esta. Эта работа посвящена 7 октября. Это одна из 2 работ, из-за которых случилось... Esta es una de las 2 obras por las que se produjo ese episodio tan desagradable con el espacio expositivo. Если вы спросите, что конкретно изображено... Si me preguntan qué es lo que representa la obra... Дело в том, что Израиль принял решение в момент... Атака происходила и 7 и 8 октября. Nos ponen antecedentes que el ataque terrorista del 7 de octubre no cesó el día 7, siguió el 8 y más días. Израиль принял решение для сохранения какой-либо вообще возможной психологического слова равновесия нет населения своей страны, не показывать все фотографии, задокументированные во время. Pese a la envergadura de los horrores de esos días, Israel tomó la decisión por salvaguardar lo máximo posible el equilibrio mental de su población, restringir al máximo la exposición de las imágenes, de los testimonios gráficos de esos horrores. И одними из первых фотографий были кибуц Кфар-Аза, где в детской комнате. Entre las pocas imágenes que sí se transmitieron, hubo una imagen tomada en el kibutz Kfar-Azá, donde en una habitación infantil de una casa privada, была разбрызгана кровь детей. Las paredes se quedaron cubiertas con salpicaduras y chorreos de la sangre de los niños. И вопрос, который я задала себе на тот момент, y la pregunta que me hice al ver esa imagen, что я вижу, какое количество людей запечатлено на этой стене. Era, ¿qué es lo que estoy viendo en esta pared? ¿Cuánta gente ha perdido la vida cuya sangre está salpicando esa pared? Bueno, me estoy emocionando, me estoy súper emocionando. Pues realmente has logrado
lo que nos estás contando con esas rayas, ¿no? Parece que es la sangre cayendo. Твоя Y lo que картина dices, no действительно empezó ese изображает, как día, будто siguieron muchos Я días. знаю, что это потоки очень крови. тяжело Soy consciente de восприятие, que es muy complicado para la percepción y que es muy doloroso, но ¿Verdad? молчание страшнее, pero me resulta más aterrador el silencio, чем попытка заговорить об этом. más que Lo el que intento de darle voz. Claro. Vamos a seguir viendo otra. Это как раз вторая работа, посвящена Land of Milk and Honey. Ese es el segundo cuadro causante del revuelo y la censura. La obra se llama La tierra que emana leche y miel. La obra anterior, perdón, no lo traduje, se llamaba Los heraldos negros, el 7 de octubre en Farasa, Ajá. en base al poema famoso del gran poeta César Vallejo, que se llama Los heraldos negros y que formaba parte de los textos que se le exigieron retirar a Nastia. Madre Un poema mía. de un gran poeta peruano. Sí, maravilloso, lo conozco. Sí. Эта работа посвящена другому кибуцу, у которого есть название Бери. Esa obra está inspirada también en la tragedia del 7 de octubre, pero refleja los sucesos en otro kibutz de nombre Beri. Это когда человек видит сотворенное с тем, где он возделывал свою жизнь, свой мир, и оно стерто с лица земли. Cuando es el rostro de la persona que está viendo cómo el mundo que ha estado cultivando, sembrando y fomentando acaba siendo arrasado y destrozado, borrado de la faz de la tierra. Qué maravilla. Me parece que es que plasmas realmente todo lo que estás diciéndonos. Se te ponen los pelos, como decimos aquí, de punta. Nastia, pero te vas a quedar en España, vives aquí. Dice que España está llena de tantas sonrisas luminosas y ojos llenos de luz. Y te vas a quedar aquí. Sí. Va a cambiar, España va a cambiar. Yo te aseguro que España va a cambiar. Y vas a estar muy feliz, vas a poder exponer con una gran libertad. ¿Dónde podemos encontrarte? Para que la gente te pida tus obras de arte. Я все свои работы выставляю в Инстаграме. En Instagram. Toda mi obra la expongo, la publico en la cuenta de Instagram. Nastia _Golub. Golub, como tu apellido, Golub. A ver si lo podemos poner. No sé si me estás oyendo, no te da tiempo a ponerlo. Bueno, lo decimos. Nastia _Golub, terminado en B, que es como se llama ella. Bueno, ha sido un placer teneros aquí a las dos en Mazal TV. Tienes que venir más veces, tenemos que ir desglosando más obras tuyas. Un enorme agradecimiento. Igual, yo más. De mi parte mucho también. Más por tenerte aquí. Y bueno, me parece que tu arte es maravilloso, que combinas todo, que has reflejado realmente lo que está pasando en el mundo, que hay, pues lo que decimos, cosas que por mucho que el ser humano quiera, no nos cabe en la cabeza. Y yo creo que no hay ni buenos ni malos, sino son los políticos que están arriba, los que dan las órdenes. Este canal va a favor de todas las personas de Israel, todo lo que ha pasado, de la gente judía. Y este canal está puesto realmente para que la gente inculta, porque yo creo que son incultas, no entienden y no saben y no conocen, y por eso pasa lo que está pasando. Un país no tiene la culpa y sus ciudadanos mucho menos de dos políticos que juegan a hacer una guerra de barquitos, como digo yo, del juego. Y nada, pero sigue habiendo arte como el tuyo, que es maravilloso, que esto va a quedar para toda la vida,
porque va a quedar este arte reflejado en las situaciones tanto buenas como malas en tus manos, ¿no? Y en tus pinturas maravillosas. Espero volver a verte aquí. Mucha suerte, mucho éxito. No te lleves una mala sensación de España, porque no todos somos iguales, ni nada de nada. Esto había que denunciarlo porque me parece muy fuerte que te hayan concedido un espacio y que por colgar estos cuadros de repente te hayan dicho que no. Entonces yo creo que este canal está para eso, para denunciar y para decir que esto, pues señores, hay que tomar medida. También quiero agradecer a Victoria Atlas, que ha sido una traductora maravillosa, porque vamos, y tienes una voz espectacular. Es que te tengo que contratar aquí en Bazal, porque vamos, ha sido un placer teneros a las dos. Os espero pronto y muchas gracias. Muchas gracias. Nada, Muchas vosotras. gracias a ti. Pues nada, aquí ¿Puedo termina añadir una frase, si es posible? Sí, por favor, Victoria. Yo os estoy escuchando a las dos. Yo llevo viviendo muchísimos años en España. De hecho, soy española. Ajá. Nacionalizada española. Muy, muy orgullosa de serlo. Siento enorme respeto y admiración por la tradición, la cultura, la historia de España. Creo que es uno de los países más dignos en la historia de Europa. Y quiero decir, quizá comentar lo último que has dicho, y es que realmente lo que hacéis vosotros a través del canal Mazal, lo que haces tú a través de tus entrevistas, es ayudarle a la gente a salir de un espacio que nace desde la ignorancia. Eso es, la ignorancia. Porque realmente la ignorancia juega aquí en contra de un deseo muy noble, que es apoyar a la gente que necesita apoyo. Pero desde la absoluta ignorancia y la manipulación masiva a la que se expone la gran parte de la gente, no solo en España, en el mundo entero, la gente, ese afán de apoyar al que sufre, lo traduce a una actitud de intolerancia, de rechazo, de indignación, en lugar de traducirla en una actitud de creación, de buscar lo que une, de crear proyectos que construyan puentes. Bueno, nos quedamos con esas palabras tuyas que son también maravillosas. Pues aquí termina nuestra entrevista hoy, que se la hemos hecho a Nastia Golub. Así que ya saben, encuéntrenla, vuelvo a decir sus redes sociales, Nastia_Golub terminado en B. Ahí pueden encontrar todas sus obras. Gracias. Gracias.